Bien, vamos a comenzar esta segunda sección y quiero cubrir dos aspectos muy importantes. En este nuevo ambiente en el cual vivimos, posmoderno que les decía al principio, vamos a ser retados, se nos va a desafiar cada vez más en la forma como presentamos nuestros sermones, nuestros temas y la forma también como los vivimos. Aquellas personas o individuos que han de desarrollar y han de alcanzar una altura significativa en cuanto a la predicación, lo van a hacer como resultado de una vida de disciplina. Los sermones no surgen por espontaneidad y hay un sermón. No. Los sermones, la predicación es resultado de disciplina espiritual, es resultado de estudio, es resultado de reflexión, de pensar, de meditar en la palabra de Dios. Hemos dicho al principio, es también resultado de convicciones. ¿Y por qué necesitamos esto? Porque la audiencia es una audiencia que nos va a desafiar, nos va a retar a que nosotros subamos cada vez, mejoremos cada vez. Miren, en la actualidad los individuos, las personas ahí en la audiencia que nos van a escuchar, viven vidas o existencias desprovistas de raíces profundas. La gente vive su existencia, su vida en una forma muy superficial. Y el predicador o la predicadora tiene la tarea de dirigir, de llevar esas vidas desorientadas y superficiales a encontrar el rumbo, a encontrar la dirección para sus vidas. Tú y yo tenemos el privilegio y el honor de ayudar a esas personas a profundizarse en la palabra de Dios. Miren, hay predicadores que les encanta predicar del Evangelio de Juan. Y está bien, Juan es muy bonito, el Evangelio. Pero predíquenles que den un sermón de Oseas, Sofonías o Ageo. Lo rehuyen, le temen. Ni se escucha. Miren, en mi iglesia, yo tiene ya varios años que vengo predicando serie de sermones. No predico un sermón y el otro otro sermón desconectado uno del otro. Predico serie de 3, serie de 4 y hasta 5 sermones, una serie de sermones. Y me he dado cuenta que la iglesia responde. A la iglesia le beneficia, le resulta de bendición, porque ellos crecen en el conocimiento de la palabra, se profundizan. Yo no soy un predicador que los voy a estar haciendo reír y doblados ustedes del estómago así, riéndose. No, no quiere decir que no los voy a hacer reír de vez en cuando, sí. Pero más bien, si usted me pregunta hacia dónde usted se inclina, yo quiero que la gente piense. Y quiero que la gente entienda, crezca más en el conocimiento de la palabra. Quiero que ellos amplíen su conocimiento de toda la palabra. Miren, ahorita en enero comencé una serie sobre el libro de Ezequiel. Una rueda metida dentro de otra rueda y otra rueda, 4 ruedas. Y todos van siempre para enfrente, nunca para atrás. Y estoy desarrollando sermones basados en Ezequiel. Y yo procuro la respuesta de la gente, de la audiencia, de los hermanos, de los jóvenes.
Yo no sé cómo va a resultar Ezequiel. No es fácil predicar el libro de Ezequiel. Es duro, es difícil. Pero yo tengo la confianza que la palabra de Dios les va a dar siempre alimento para edificar la vida de los oyentes. La gente vive, decíamos, existencias desprovistas de raíces profundas, y entonces tenemos que ayudarlos a profundizarse. La sociedad actual es movible, inestable, sin un cimiento sólido. Es ahí cuando tú y yo vamos con la palabra de Dios y les ayudamos a construir sus vidas sobre el así dice que Jehová. Es cuando tú y yo vamos con las promesas de la palabra de Dios y les damos esperanza a esta generación. Esta generación posmoderna es una generación que está con, miren, si los modernos y premodernos había vacío en ellos, estos están huecos. Le tocas y suena hueco. El alma, corazón. Son gente que se mueven mucho, son gente que está muy comunicada, pero tienen un vacío enorme en el corazón. Entonces tú y yo tenemos que ayudarle a esta generación. Intentamos vivir hoy día sin aquellos elementos que en el pasado le daban solidez y propósito a la existencia. Hoy día esta generación vive muy despegado de los cimientos del pasado. Hoy no hay permanencia, no hay dirección, no hay propósito, no hay continuidad en sus vidas. Nuestros hijos no conocen el nombre completo a veces ni de sus abuelos y mucho menos la historia de su pasado. Hoy día los hijos, no sé si han fijado, se han notado, estos muchachos no preguntan mucho, oye, ¿quién eran mis tatarabuelos? Lo que quieren es romper con el pasado. El posmoderno quiere construir su propio edificio sin relación al pasado. Por eso va a ser cada vez más difícil, el reto va a ser mucho más grande predicar a esta generación. Estas dos generaciones, premoderno y moderno, escuchaban, ok, pero el posmoderno dice, who cares? ¿Ya? Aquellos días cuando los hijos junto con sus padres se sentaban a escuchar la historia de sus antepasados, es historia del pasado. Piense por un momento, ¿cuándo fue la última ocasión que usted, si tiene hijos, se sentó y su hijo le dio la atención y el tiempo? Oye, papá, cuéntame de mis abuelos. ¿Conociste a mis bisabuelos? Los muchachos no quieren conocer las historias del pasado. Y cuando tú y yo vamos y predicamos, ¿de qué estamos predicando? ¿Se dan cuenta? Ahora nuestra tarea es tomar las historias del pasado, tenemos que construir un puente para poder llegarle a esta nueva generación. Tremendo el reto, el desafío que tenemos. Sin embargo, las historias de la familia, es decir, de su origen y su pasado, le dan razón de ser a la familia en el presente. Es esa historia del pasado que le da a usted hoy día y le debe de dar a ese joven, oh, con razón, papá o mamá. Mira, hijo, es que allá tus abuelos, tus tíos, tus antepasados, tú te conviertes en el eslabón que conecta el pasado ¿con qué? Con el presente. Y lo mismo que pasa en la historia de una familia está y debe suceder en el púlpito. El púlpito es el eslabón que conecta la historia del pasado ¿con qué historia? Con la historia de la audiencia presente. Somos un eslabón en la cadena de salvación. ¿No dice eso la hermana White? En el gran plan de Dios, cada uno de nosotros somos un pequeño eslabón en la cadena de la salvación.
no hace mucho me tuve que sentar con mis 2 hijos. Tengo 2 hijos, uno de 19 años, ya está en la universidad, y el segundo tiene 17 años, está terminando high school. Y me los llevé al parque y nos sentamos, caminamos, hicimos ejercicio y ya nos sentamos y me puse a platicarles de la forma como llegaron mis familiares aquí a Estados Unidos. Y le conté cómo mi abuelita trabajó con una familia judía aquí en Los Ángeles. Y esa familia judía se la llevó a mi abuelita, se la llevaron a Washington. Y mi papá me cuenta que mi abuelita les mandaba $2 a México. Y con $2 tenían que comer los 7 hijos. Y mi papá me cuenta que se peleaban por el plato de avena, el más grande. Y yo le conté todo eso a mis hijos. ¿Y cómo creen que estaban los ojos de mis hijos? Hijos, ustedes tienen pan, gracias a Dios, y lo tienen en abundancia. Pero no siempre fue así en la familia. Mi papá me cuenta que él no tuvo tenis hasta los 18 años y zapatos de iglesia no los tuvo hasta que llegó a Montemorelos. Y eso usados, porque consiguió un par de zapatos ahí en Dorcas. Hijos, ¿te has fijado qué bonitos zapatos traes? No siempre tuvimos zapatos en la familia. Por el lado de mi madre le cuento a ellos que mi mamá y todos mis tíos quedaron huérfanos de mamá. Unos estaban 14, otros 12, otros 10. Mi mamá tenía 8 años cuando ella quedó huérfana. Muere su mamá, un año después muere su papá, y mi mamá a los 9 años de edad era huérfana de papá y mamá. Sabían que tenían una tía acá en El Paso, Texas. Estaban allá en San Luis, Cerrito San Luis Potosí, en México. Y los 2 mayores se vinieron, como el cielo les dio a entender, llegaron al Paso y nunca encontraron a la tía, pero ahí en la estación del camión alguien estaba ofreciendo comida. Las recogió, se las llevó a su casa y resultó que era mamá Sobota. Ahora mi abuelita adoptiva, es la única abuelita que yo conocí. Y ahí en la estación del autobús habían pasado, después de 4 noches de frío en el invierno, fueron llevadas por mamá Sobota. Y fue mamá Sobota que ayudó a que vinieran todos los demás. Y cuando mi mamá llegó a El Paso, a los 12 años, ella ya estaba trabajando en la pizca de la fresa. Y mamá Sobota las mandó aquí a Los Ángeles con una familia que los recibió en la iglesia hispana de la Michigan. Hijos, ustedes están en la iglesia y están recibiendo tantas bendiciones porque Dios ha guiado a la familia. Yo me estoy convirtiendo en ese momento eslabón entre ¿qué? La historia de mi pasado y mis hijos. Tú como predicador debes hacer lo mismo. Debes ir y empaparte de la historia del pasado, los grandes hechos de Dios. Tú vivirlos y tú poder testificar esto es lo que Dios ha hecho conmigo y decirle a tu audiencia, Dios también quiere hacer grandes cosas por ti. Amén. Es ahí cuando nosotros encontramos los 3 grandes ejes, ¿verdad? O vamos a decir, si aquí pudiera hacer una rueda y aquí le cruzo un eje, ¿verdad? Ese eje le da dirección a la vida de las personas. Ese triple eje, vamos a ponerlo así, es Dios otra vez, Cristo y el Espíritu Santo. Los 3 grandes poderes actuando para dirigir tu vida. Porque hoy día esta generación es una generación que no tiene rumbo, no tiene sentido. Es una generación que va muy superficial en la vida y yo le tengo que ayudar a encontrar, ¿verdad? Es decir, guiarlo a quien va a darle dirección a su vida. Cuando tú te sientas
y hablas con tus hijos de la historia del pasado, tú tienes el poder de hacer impacto en ellos. Lo mismo entonces sucede cuando predicas. Cuando tú vas a la historia del pasado, tú te conviertes en un instrumento poderoso para alcanzar ¿a qué generación? A la posmoderna. Su bisabuela era partera. Había aprendido de mi abuelo, bisabuelo de ustedes. Esto le contaba yo a mis hijos. Pero una noche le llamaron, tocaron a la puerta, no estaba mi abuelo, mi abuela tuvo que irse en uno de esos carritos que suben, montan sobre las vías del tren y va un señor, ¿verdad?, dándole ahí al trenecito. Se llevaron a mi abuelita, bisabuela de ustedes, lejos, unos 22 kilómetros de Cerrito, San Luis Potosí. Pasaron las horas mientras todos los niños dormían. Por ahí a las 4 de la mañana vienen, tocan y gritando le dicen: ha muerto la doctora, mataron a la doctora. Los más grandes ya se habían salido, es decir, ya no estaban en la casa, y su abuelita, mi mamá, era la más grande. Y la tuvieron que llevar para identificar el cuerpo. ¿Y saben lo que su abuelita me cuenta? Cuando ella llegó, se dio cuenta que el cuerpo de su mamá estaba hecho pedazos porque la habían apuñalado. No sabemos hasta aquí por qué o cómo, es decir, las razones. Solo sabemos que abuelita o bisabuelita murió yendo a ayudar para ayudar a alguien de un parto. Hijos, ha habido dolor también en la familia. En la familia también hemos pasado pruebas duras. Y cuando su abuelita se dio cuenta de la forma como había muerto su mamá, eso le afectó toda la vida. Hoy día yo no puedo hablar con abuelita de la forma como murió su mamá. Empieza a temblar, se siente mal. ¿Cómo creen que estaban mis hijos? ¿Ustedes creen que no me estaban poniendo atención? Estaban, pero atentos. Papá, así murió, así. Traigo la historia del pasado, me convierto en un eslabón que conecto con esta nueva generación y estoy haciendo un impacto. Yo quiero ahora que las historias del pasado les ayuden a ellos a encontrar dirección. Les ayuden a ellos a poder buscar de lo profundo de su corazón, buscar a Dios, Cristo Espíritu. ¿Tú quieres que el Señor te dirija? Búscalo, búscalo. Y entonces yo tengo también que construir. No solamente voy a conectar con ellos para que ellos se encuentren en el centro, el eje que les va a dar dirección. Yo también quiero ayudarlos a construir. Y vamos a construir. ¿Qué cosa? Primero que todo, tengo que ayudarlos a entrar en contacto. O yo tengo que entrar también en contacto. A ver, déjeme aquí lo encuentro el diagrama. Para poder yo impactar más a esta audiencia, nueva audiencia con la que tengo que trabajar, tengo que entrar en contacto con Dios. Y vamos a poner 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. 4 aspectos
en este edificio, yo quiero entrar en contacto con la renovación, número uno. Número uno, renovación. Número dos, refrigerio. Renovación, refrigerio. Número tres, reconciliación. Reconciliación. Y número cuatro, restauración. Yo entro en contacto con Dios, el Dios que es renovación para mí. Yo he encontrado la renovación, yo he sido renovado por el Señor, y cuando yo le predico a la audiencia, lo hago con esa convicción. Así como el Señor me ha renovado a mí, lo hará ¿con quién? Contigo. Así como yo he encontrado refrigerio en el Señor, he encontrado un oasis, un lugar de descanso, tú también lo puedes encontrar. Lo ayudamos a entrar en contacto con Dios cuando le ayudamos a percibir y captar, mira, hay reconciliación. Yo sé que tú has pecado, yo también he pecado, pero en Cristo somos, ¿qué cosa? Reconciliados. Y por último, restauración. 4 R's para el examen, va a estar facilito. R, R, R y R. ¿Qué R? ¿Quién sabe? Van a decir a la hora del examen. ¿Cuál R? Entonces, otra vez, yo ayudo a la audiencia, pero yo voy al pasado, yo les doy un testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo y busco que hagan contacto, ¿verdad? De esta forma. En el segundo nivel, queremos que haya contacto, pero con la Biblia. Y en la Biblia vamos a encontrar 4 aspectos. Aquí vamos a poner otra vez 1, 2, 3 y 4. En la Biblia van a encontrar dirección. Número 1, en contacto con la Biblia van a encontrar dirección. En la palabra de Dios van a encontrar luz y paz. Luz y paz. Van a encontrar consejo. Príncipe de paz. ¿Se acuerdan en Isaías? Sabio consejero. Consejo. Y número 4, un cimiento sólido sobre el cual pueden edificar sus vidas. Porque esta generación es una generación sin cimientos. Yo le tengo que llevar a la palabra de Dios donde ellos van a encontrar un cimiento sólido. Así que los voy a repetir: dirección, luz y paz, consejo y un cimiento sólido. Ahora yo también debo de entrar en contacto con el sermón. En el sermón. Pero ese ya es mi relación con el sermón, es decir, en mi trabajo de estudio de la palabra, yo voy a resultar con un sermón, pero va a haber 4 aspectos muy importantes. Aquí vamos a ponerlo: 1, 2, 3 y 4. En contacto ahora, pero ¿con quién? Con el sermón. Cuando yo estoy predicando, lo primero que yo quiero hacer es impacto. No es el impacto de mi carisma, de mi personalidad. Es el impacto que yo quiero, ya he venido construyendo, es el impacto que quiero que haga ¿quién? En relación con Dios y en relación con ¿qué? Con la palabra de Dios. Yo quiero que haya contacto, impacto. Yo creo que mi sermón impacte a mi audiencia. Pero no es vacío, porque yo vengo con el poder de Dios, con la base de la palabra. Estamos aquí construyendo, ¿verdad? Para poder finalmente hacer un impacto. Impacto en el oyente. Muy importante. Número 2, yo quiero, aquí en el sermón, impacto. Número 2, quiero motivarlos.
Quiero motivarlos a que vayan a las historias del pasado y vean cómo Dios se ha manifestado y puedan depender, es decir, confiar en esas promesas para este momento, para esta experiencia que ellos están viviendo. Los quiero motivar a que ellos vayan y busquen en las promesas de Dios la ayuda que ellos necesitan. ¿Cuándo? Hoy. Pero con mi sermón también, número 3, quiero llevarles un mensaje de esperanza. Por eso, predicar no es dar biblazos. Lo voy a volver a decir porque no escuché un amén. Predicar no es darle en la cabeza a la audiencia, a los hermanos con la Biblia. Algunos piensan que predicar es agarrar la Biblia y darle en la cabeza a los hermanos. Eso no es predicar. Predicar, usted desea hacer impacto en esta generación, usted va a llevarles un mensaje de esperanza. Amén. No hemos sido llamados para darle con el martillo en la cabeza a la gente. ¿Saben por qué? Porque ya reciben demasiados martillazos allá en la vida. Y lo menos y lo peor que yo puedo hacer es aquí en la iglesia también darles martillazos. Yo aquí en la iglesia quiero que ellos lleven un mensaje de esperanza. Porque allá afuera no hay muchos hablando de esperanza. Allá afuera roban, allá afuera abusan, allá afuera hay problemas, allá afuera hay crisis. Este es un refugio. Aquí la iglesia debe de ser Bethesda, la casa de la misericordia. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, y yo muchas veces, a mí me sucede, me gusta de repente tomarme un break, un sábado y me escapo. No le digo a la iglesia ni dónde estoy. ¿Dónde anda el pastor? ¿Quién sabe dónde está? Les doy una mentirita bonita. Voy a andar dando una clase en Silmar. Pero me gusta tomarme un sábado de repente y les voy a decir lo que hago. Me voy a la montaña. Me llevo 5 naranjas, 2 manzanas y una espada. Y no hago otra cosa más que leer y leer y leer y leer mi Biblia. Quiero entrar en diálogo con Dios, quiero entrar en lucha con Dios, me quiero pelear con Dios, en el buen sentido de la palabra. Yo quiero llevarle al Señor mis cargas, mis problemas, lo que me angustia, lo que me preocupa. Quiero depositar todo eso. Y saben una cosa que he descubierto, que cuando bajo de la montaña, la iglesia se da cuenta porque hay impacto. Pero no es el impacto que resulta de darle martillazos a la iglesia. Es el impacto que resulta de darles un mensaje de esperanza. Así que el sermón es para impacto, motivar, esperanza. Y número 4, bendición. Yo quiero que mi audiencia salga con bendición del cielo. Yo quiero que mi audiencia salga de ese evento de la predicación ricamente bendecidos. Yo no quiero que salgan empobrecidos. Quiero que salgan enriquecidos con las bendiciones de Dios. No es fácil. Porque muchas veces voy al púlpito, no me siento bien, no me siento óptimo, es decir, a veces la salud no es la mejor. Yo he batallado mucho con algunas migrañas y a veces he predicado con migrañas, and that's not a happy thing. Es duro, difícil, pero Dios ayuda. Lo que tú y yo tenemos que hacer cuando estudiamos y preparamos un sermón, tenemos que buscar darle a ese blanco, a ese objetivo. Entramos en contacto con Dios, entramos en contacto con la Biblia y entramos en contacto con ¿qué? Con el sermón.
Y ahora sí estamos listos para entrar en contacto con ¿quién? Con la audiencia. Ahí vamos a ver varios aspectos. 1, 2, 3, 4 y creo que son 5. Vamos a verlos. En primer lugar, en relación con la audiencia, quiero que mi comunicación sea clara. Punto número 1, yo quiero comunicarme en una forma clara. Ustedes saben, ¿verdad? Cuando prende uno el radio y anda uno a 300 millas de Los Ángeles, pues está difícil captar las estaciones de Los Ángeles, están muy así entrecortadas. Cuando usted no prepara bien su sermón, lo que va a escuchar la audiencia va a ser todo entrecortado así, y al final, ¿qué dijo? ¿Quién sabe? ¿A quién le habló? Pues a mí no, le habló, ya te habló a ti, ¿no? ¿Quién sabe? Y va a estar la audiencia perdida. Queremos comunicarnos en una forma clara. Yo en esta clase no voy a poder hablarles de técnicas de comunicación, pero sí les voy a decir 2, 3 cosas. Hable en forma pausada, no hable como metralleta, la gente no capta eso. Aunque hay algunos que insisten que es mejor hablar, como vas a hablar nomás media hora, habla en una misma, ¿verdad? Y ten algunas modulaciones, pero no muy drásticas, no muy alto, no muy bajo, o muy para un lado o para el otro, ¿verdad? Otra cosa muy importante es hablar y tratar de pronunciar bien cada palabra. Algunos 15 como empiezan a hablar y hablan bastante al principio y muy fuerte y parece que les van bajando la batería. O se les va acabando la batería. Hable en forma pausada, clara, pronuncie bien las palabras, estructure bien las oraciones. A veces yo he escuchado personas que pasan al púlpito y ponen el sujeto allá, quién sabe cuándo, después del predicado y de todo. No. Repítalo otra vez, hermana. Sujeto, verbo, predicado. Pero me ponen el predicado sin predicarlo bien y el sujeto ni lo menciona, ni el verbo, quién sabe. Y no, organicen bien sus frases, organicen bien sus pensamientos, porque si usted no está bien organizado, ¿qué va a pasar con la audiencia? La va a desorganizar, no le van a escuchar bien. Ok, ¿qué dijimos aquí? Número 1, comunicación, bien importante. Número 2, yo quiero proclamar. Número 2, proclamar para evangelizar. Proclamar para evangelizar. Le preguntaron en cierta ocasión a Billy Graham, ¿por qué es que cada sermón lo termina con un llamado? Y Billy Graham le decían, es que usted ya no necesita hacer llamados, estamos en otra época y los posmodernos ya no responden a llamados. Y Billy Graham les dijo esto, les respondió esto. Muchos en la audiencia, para muchos de ellos, el venir a una de mis reuniones va a ser la única oportunidad que tendrán en la vida de escuchar la palabra de Dios. Y yo no puedo dejar de aprovecharlo, porque ahí está Dios presente y en la presencia de Dios yo he sido llamado para proclamar las grandes verdades de Dios e invitarlos a aceptar a Jesucristo. Ahora, no siempre a veces se facilita ser llamados al final. Pero si usted preparó su sermón bien y tiene sus metas, puede incluir eso y dejar que el Espíritu guíe y Él va a guiarlo para el momento apropiado de hacer llamados. Yo he luchado mucho, quizás de los sermón, de las diferentes partes del sermón, con la que más he batallado es con el cierre. Inclusive me han dicho en varias ocasiones,
No cerró, pastor. Pero es que hay que entender por qué. Porque al moderno y premoderno esperaban siempre la conclusión. El posmoderno no quiere que tú concluyas por él. Él quiere sacar sus propias conclusiones. Entonces al posmoderno yo le puedo predicar y dejar el pensamiento en el aire para que cada uno saque su propia conclusión. Y no decirle, esta es la conclusión que yo he decidido que tú hoy aceptes. Yo no puedo hacer eso con el posmoderno. Entonces por eso algunos que no entienden esa dinámica dicen, pastor, no cerró su sermón con una buena conclusión. Entonces yo lo que estoy haciendo ahora es que cierro lo que le llamamos, dejo caer el telón despacito, ¿verdad? Y mañana vamos a hablar más de conclusiones. Pero yo debo de subir y proclamar para evangelizar. Punto número 3, creo. El 1 es comunicar, el 2 es proclamar para evangelizar. Ahora sí vamos al 3. Yo debo proclamar para profetizar. Y no se me asusten con esto. El 3 es proclamar para profetizar. O proclamar y profetizar. ¿En qué sentido digo profetizar? ¿Porque me voy a poner a soñar y revelar mis sueños? No, porque a lo mejor fueron resultado de los taquitos en la iglesia. Las chimichangas o no sé lo que dan. Un día le dije a mi esposa, ¿sabes que tuve un sueño que nunca había tenido antes? Me dice, no, pues fue la cena de anoche. No, es que soñé de veras, y de veras sí soñé que empecé a volar. Y soñé que volaba y volaba bien bonito y bien raro, nunca lo había soñado. Yo no subo al púlpito para profetizar en un sentido bajo y corriente. Yo subo al púlpito para proclamar las grandes profecías bíblicas. Es en ese sentido que somos llamados para proclamar y profetizar. ¿Acaso no somos el pueblo que proclama el mensaje de qué? Del tercer ángel. Cada oportunidad que tú tengas es importante que en tu sermón incluyas algunos pensamientos, si no es que el tema va a serlo, algunos pensamientos que aludan de alguna u otra forma a los grandes hechos proféticos. Somos la iglesia que hemos sido llamada para llevar esas profecías y ponerlas ahí enfrente. Considera, este es el mensaje profético de Dios para esta generación. Ahora sí, vamos al número 4. También somos llamados para proclamar los grandes hechos de Dios. Lo dije en el bloque anterior y hoy ahorita lo voy a enfatizar. Yo no subo al púlpito para contar historietas o cuentos. Yo subo al púlpito para proclamar los grandes hechos de Dios. Ahora, debo decirles, hay de historias a historias. Algunos que han estudiado la Biblia desde el punto de vista de la narración encuentran que el 75% de la Biblia son historias. Y sí, porque usted se pone a leer cualquier libro de la Biblia, siempre hay historias, hay personajes y su relación con Dios, relación con Israel, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo y debo proclamar esas historias. Cuando digo historietas o historias corrientes, son esas historias que no edifican. Yo no son esas las que yo quiero usar. Quiero usar las mejores historias, las historias que tengan verdades relevantes para esta condición y esta nueva audiencia. Pero sobre todo quiero proclamar los grandes hechos de ¿quién? De Dios. Muy, muy importante. Y número que sigue, número 5. Yo quiero llevar, miren ustedes, vamos edificando en contacto con Dios, en contacto con la Biblia, en contacto con el sermón y ahora en contacto con la audiencia. Yo quiero que mi audiencia llegue a una decisión. Número 5.
Es muy importante que todo sermón tenga algunos elementos de decisión. Yo estudio el texto, estudio la palabra y yo quiero buscar en ellos qué elementos puedo yo presentar a la audiencia que me ayuden a poder llevarlos a una decisión. No los voy a forzar, no se los voy a exigir, pero sí se los voy a presentar. No puedo, aquí no lo voy a escribir, se los voy a decir y ustedes lo pueden poner, bueno, si lo tienen en medio o aquí a un lado quizás. Cuando entro en contacto con Dios, yo debo de hacerlo en una forma de meditación, aquí abajo. Al entrar en contacto en este primer escalón, es decir, con Dios, yo quiero hacerlo en un espíritu de meditación. ¿Ok? Cuando entro en contacto con la Biblia, yo quiero hacerlo en el espíritu de escudriñar. Quiero meditar o comunión y aquí ¿qué? Escudriñar. Cuando estoy entrando en contacto con el sermón, quiero organizar. Yo quiero que mi sermón esté bien organizado. Si usted sube al púlpito y no tiene sus hojas bien organizadas, no tiene sus notas bien, pues va a estar en problemas. Y para entrar en contacto con la audiencia, yo quiero proclamar. Meditar, escudriñar, organizar y proclamar. Muy importante que hagamos ese trabajo. Y entonces, cuando yo he construido, he edificado esto, puedo estar seguro que mi impacto va a ser efectivo. ¿Para honor y gloria de quién? De Dios y bendición de la audiencia. Y yo me he fijado muchas veces que cuando yo como individuo me brinco alguno de estos pasos, especialmente el 1 y el 2, y nomás quiero escribir mi sermón rapidito y llegar a la audiencia y como conozco la técnica y ya uno se vuelve un poquito cutting corners, ¿no? Empieza uno a querer cortar las esquinas, me doy cuenta que el impacto no es el mismo. Yo no me puedo brincar estos niveles. Yo tengo que entrar en contacto con Dios, tengo que entrar en contacto con la palabra para poder entrar en contacto con el sermón y finalmente en contacto con ¿quién? Con la audiencia. ¿Ok? Muy, muy importante. Esto es lo que yo llamaría el trabajo previo de un sermón. Esto es resultado del estudio personal de la Biblia, su comunión diaria con Dios. Mañana vamos a estar hablando específicamente de otros aspectos más técnicos, pero vamos a dejarlo para mañana. Hay algo que sí quiero mencionar esta noche y sería en los últimos minutos que tenemos, y es la relación que existe. Déjenme, ¿puedo borrar esto? Sí, ya lo tienen todos. Ok. Eso es bueno. Estudiantes que anotan rápido todas las notas. Oh, well, all right. That's good to know. I'll do it next time.
La predicación tiene una estrecha dinámica entre estos tres elementos. O sea que predicar es resultado de un mensaje que entra en contacto ¿con quién? Con el mensajero. Y el mensaje y el mensajero son lo que son los dos elementos que tienen que conjugarse para que resulte en una predicación. Hablemos un poquito sobre el mensaje. La Biblia nos dice que toda escritura es ¿qué? Es útil, redarguir, corregir, instruir, y algunos dicen y dar biblazos. No, no dice así. Si usted lee cada una de esas palabras en el diccionario, ninguna le autoriza dar de golpes. Toda escritura es útil, es poderosa para realizar una obra efectiva en el corazón. Jesús predicó, noten, de la escritura, el Antiguo Testamento, pero tú y yo hoy tenemos el privilegio de predicar toda la escritura. El mensaje, y anoten estos elementos, es un mensaje de, número uno, unidad. Hablando del mensaje, número uno, es un mensaje que nos habla de unidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo unidos en el gran plan de salvación. Número uno, unidad. El mensaje número dos es santo. Esa es su naturaleza. La naturaleza del mensaje no es común y ordinario. Yo no me pongo en el púlpito a hablar cosas comunes y ordinarias. Yo estoy predicando la palabra de Dios que es santa, sagrado. Yo muchas veces he luchado en oración, le digo, Dios mío, me siento, ¿por qué me llamaste, Señor? ¿Por qué? Cuando tú entiendas lo que es el mensaje santo de Dios, vas a subir al púlpito no lleno de orgullo y no sé qué otras cosas se nos suben en la cabeza. Vas a subir muy consciente de que somos apenas unos pequeños instrumentos de las manos de Dios. El mensaje santo, esa es su naturaleza. El mensaje número 3, su impacto es poderoso. Una de las cosas que a mí y disculpen, lo voy a decir consciente de lo que estoy diciendo, pero sí me preocupa que algunas personas vengan y digan, qué mensaje poderoso, pastor. Yo no doy mensajes poderosos. En mí no hay poder. El poder viene de la palabra de Dios. No me vengas a decir, qué mensaje tan poderoso. Y a veces hay iglesias, yo no sé, en algunos sectores que yo he andado, parece que es común hablar, that was a powerful message. No. ¿Qué poder hay en ese predicador? El poder no es de él. Al poder le es dado y es solamente transitorio, pasa a través de él porque viene de Dios, va a través de su corazón y va ¿a dónde? A la audiencia. El mensaje es de unidad, santo, es poderoso, y número 4 es espiritual. No es común y ordinario, decíamos. Tampoco es secular, es decir, en el sentido terrenal. Es espiritual, es vivo y eficaz. Es una espada de dos filos. Y ustedes conocen los versículos, no voy a dárselos, ahí tenemos mucho. Ahora vamos un poquito, quiero hablar con el mensajero en los poquitos minutos que quedan.
el mensajero, los mensajeros, es muy interesante la Biblia, siempre de alguna forma presentaron resistencia. ¿Se acuerdan ustedes Isaías? Y sin embargo estos carbones encendidos han tocado, ¿qué cosa? Tus labios. ¿Se acuerdan Jeremías? Señor, pero apenas soy un niño. No era niño, ya tenía su edad, pero él se miraba chiquito, infantil. Señor, ¿cómo me vas a llamar a mí? Yo no soy digno de ser llamado. Samuel no sabía muy bien quién le estaba llamando, hasta que Elí le dice: ve, y si te vuelve a hablar la voz, dile: heme qué, heme aquí. Parece ser que a través de la Biblia, a través de la historia del pasado, los hombres y mujeres que fueron llamados por el Señor no entendían muy bien que eran llamados, inclusive hasta ofrecieron resistencia, pero una vez que se dieron cuenta que era Dios Jehová, cambió su actitud. ¿Se acuerdan ustedes? Noé proclamó en el contexto de juicio, no le fue fácil. Jonás, Pablo, todo predicador debe entender el contexto en el cual ha sido llamado a proclamar los grandes hechos y el poderoso evangelio de ¿quién? De Cristo Jesús. Como mensajero, yo debo de llevar la seguridad de que Dios va conmigo al púlpito. Yo no paso al púlpito solo, yo paso acompañado por el Señor. Es posible que la iglesia pase una crisis o esté en un horno de fuego, pero que nunca te miren en ese horno que estés solo. Tú estarás en un horno, pero siempre estará la presencia de ese cuarto visitante a tu lado. Subir y predicar, el mensajero debe de entender que es tarea noble. Es una tarea ¿qué? Noble. Todas las demás profesiones tienen sus virtudes y tienen su lugar, pero proclamar a Dios desde el púlpito es una tarea gloriosa. Es de alta importancia por su oferta de salvación. Alta importancia, ¿por qué? Por la oferta de salvación. Es de profunda influencia porque transforma corazones y vidas. Miren, les digo una cosa, de todas las cosas que me han cruzado por la cabeza, que a veces me han hecho reflexionar bastante, una de las cosas que a mí me anima tanto es saber que proclamar la palabra de Dios transforma corazones. Yo encuentro una razón muy fuerte para seguir proclamando la palabra de Dios al saber que la palabra de Dios proclamada todavía, ¿qué cosa? Cambia corazones. Es una tarea noble, ya dijimos, pero también requiere sacrificio. Predicar requiere sacrificio. Es el llamado más elevado que un ser humano pueda responder. Dice por ahí el comentario bíblico, lo pueden ustedes leer en relación a Hechos 2, 3 y 4. El comentario bíblico adventista en relación a Hechos capítulo 2 al 4 dice: la iglesia primitiva no tenía tecnología, grandes edificios, sistemas de sonido, PowerPoint. Lo único que conocían era a Dios, fuente de todo poder. Hoy día tenemos PowerPoint. We might have the point, but I don't know if we have the power. Es posible que tengamos un punto, pero no sé si tengamos poder. Dice otro predicador, Pedro predicó un sermón y se convirtieron 3,000 almas. Y dice, yo llevo 3,000 sermones y apenas se convierte uno. Qué tremendo, hermanos. El poder no está en el carisma, no está en palabras rimbombantes o
altizo. No, no, no. El poder viene de lo alto. ¿Quieres tú ser un instrumento en las manos de Dios? Miren, no me lo preguntan ustedes, pero se los voy a dar como un consejo. Yo me he dado cuenta que los momentos de mayor bendición en el púlpito están directamente relacionados con el tiempo que yo paso en oración. Lo voy a repetir. Los momentos de más bendición en el púlpito están directamente relacionados con el tiempo que yo paso en oración. Poca oración, poca bendición. Mucha oración y yo siento que el Señor se manifiesta. Y entonces vamos a poder darnos cuenta de algo. Miren, yo también me he dejado ir por el PowerPoint y tengo equipo y esto y lo otro. ¿Y saben cuál es mi convicción? He estado reflexionando sobre esto y yo puedo estar equivocado, no digo que lo sé todo, pero miren, no sé, la tecnología es buena y tiene su lugar y la necesitamos porque nos ayuda a hacer impacto de otra forma. Pero les digo, en mi caso, yo no sé si yo he llegado a ese punto de creer y dejarme ir con la idea de que si no tengo más y más y más tecnología, no voy a poder hacer mejor. Y ahora ¿saben qué decidí? Ya no voy a comprar más programas. Ya no voy a andar con... Oiga, es que uno cada 6 meses de comprar y comprar y comprar y comprar. ¿Saben a qué conclusión he llegado? It's not in the PowerPoint. It's in the power of the Word. Y yo quiero pasar más tiempo con la palabra, no con el PowerPoint. Le conozco a los programas, se los manejo. Pero yo estoy convencido que no va a ser la tecnología lo que me va a dar éxito. Es la bendición de Dios. Y es bueno usar la tecnología y hay que usarla, tiene su lugar, es necesario. No estoy diciendo que vamos a tirarlo todo por la ventana, porque yo todavía tengo mi laptop y no la voy a tirar. Pero tengo que pasar más tiempo con Dios. Tengo que pasar más tiempo con Dios si quiero ser un instrumento más efectivo en sus manos. En las épocas cuando más se extendió el evangelio, dice este pensamiento y termino, lo voy a repetir, en las épocas cuando más se extendió el evangelio, coincidieron 2 cosas en el púlpito. Una pasión excelsa por proclamar a Cristo. ¿Coincidieron qué? 2 cosas en el púlpito. Una pasión excelsa por proclamar a Cristo y una pasión del predicador por conocer más a Cristo. En la época cuando más almas fueron ganadas para el reino de los cielos, coincidieron esas 2 cosas. Pasión por proclamar a Cristo y pasión por conocerlo más. Que esa sea nuestra gran pasión. El poder está en Él, no está en el PowerPoint. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Nosotros, Señor, apenas somos vasijas de barro. Como vasijas de barro, Señor, tú puedes arrojarnos al piso y fácilmente, Señor, nos convertimos en pedazos. Pero, Señor, gracias porque tú te has dignado, te has inclinado y has
Señor, tomado este barro contaminado, este barro enfermizo, y nos has dicho, ven, sirve a mi causa, lleva adelante este mensaje. Señor, no somos dignos, nuestras manos están sucias, nuestro corazón engañoso, nuestras rodillas débiles, nuestra frente contaminada. Pero Señor, esta noche con reverencia te decimos, Padre, haz de nosotros predicadores y predicadoras consagrados a ti. Que podamos descubrir la fuente de todo poder solamente está en ti. Da tu bendición, llévanos en paz a nuestros lugares de descanso, en el nombre de Jesús. Amén.